¿Había considerado el deporte o las actividades extracurriculares como un medio para llevar la palabra de Dios? En Conexión queremos explorar las diversas formas de evangelizar a los niños y los jóvenes. En la edición de hoy aprenderemos cómo el deporte y predicar de Dios son conceptos que no son tan distantes. Quédate con nosotros. Bienvenidos a Conexión, una iniciativa del movimiento Avivemos. Tenemos como objetivo catalizar a la Iglesia de Latinoamérica en el trabajo hacia las nuevas generaciones. En la edición de hoy de Conexión nos acompaña la catalizadora nacional de Guatemala, Shirley Martínez, quien nos ha traído una invitada muy especial. Hola, hola, qué gusto estar aquí con ustedes, compartir y aprender también de este importantísimo tema. Hoy pues traigo una invitada muy especial para mí, que les va a estar compartiendo y ampliando muchísimo sobre este tema tan importante. Gracias, Shirley. Bueno, de verdad que es una alegría para nosotros tenerles en la edición de hoy. Antes de comenzar de lleno con nuestra entrevistada, les quiero invitar a que ustedes puedan aprender un poco más acerca de Avivemos, el Ministerio One Hope y lo que hacemos, revisando los links que tenemos acá en la descripción de este video. Y ahora sí, Shirley, cuéntanos quién es la invitada del día de hoy, quién nos está acompañando, de quién se trata. Muy bien, es la licenciada Everilda Hernández. Ella, pues, además de tener un amplio conocimiento en la enseñanza a los niños y jóvenes, también, pues, es una mujer de fe, una mujer que ha servido al Señor y ha puesto a disposición de Él todo ese amplio conocimiento que tiene. Ella ha servido y también ha trabajado a los niños, ha servido a los niños en el país por medio del Ministerio de Educación y otras serie de organizaciones, poniendo a disposición y enseñando y ayudando en la educación integral de nuestros niños y jóvenes en el país. Bien, bienvenida, licenciada Everilda. Muchísimas gracias por compartir esta edición de Conexión. ¿Cómo está? Qué buen currículum. Cuéntenos un poquito acerca de su experiencia y sobre todo la relacionada a esa educación integral, que es el tema que nos trae el día de hoy a Conexión. ¿Qué es eso? ¿Qué se entiende como actividades extracurriculares? Muy bien, buen día, gusto de conocerles, bendiciones, abracitos y saludos desde Guatemala. Pues en relación a qué son las actividades extracurriculares, son aquellas actividades en las cuales nosotros vamos a motivar al chico, al niño, al adolescente a aprender jugando, por decirlo así. Ok. Entonces, cuando hablamos también de las actividades extracurriculares, podemos decir, por ejemplo, los motivamos a jugar una maratón, Ok. hacer algo competitivo, jugar Ujú. hula hula, y una serie de actividades que pueden subir como el básquetbol, hacer campamentos, fogatas y todas esas pequeñas cositas que les llaman la atención y las cuales nos permite inyectarle la palabra de Dios a los niños y a los adolescentes. No es lo mismo sentados a que escuchen la historia, hacer una dinámica, a que los invitemos a jugar. La mayor experiencia que tuve fue estando en el Ministerio de Educación acá en Guatemala, fungiendo como supervisora educativa. Vino una institución a apoyarme para trabajar un programa que se le colocó de nombre Exploradores de la Biblia. Ok. Y se trabajó con niños desde toda la preprimaria, le decimos a los niños de 4, 5 y 6 añitos, y de primaria que son de 7, 8, 9, 10, 11, hasta 12 añitos. Entonces ellos eran los exploradores de la Biblia. ¿Qué significaba esto? Que por medio de una fogata Ujú. se les daba la palabra, se les motivaba hasta sensibilizarlos y conectarse con Dios. Bien. Fue maravilloso. También se hacía, por ejemplo, se les invitaba a jugar, por ejemplo, el baúl del tesoro. Todos Ujú. se convertían en piratas y empezaban a buscar versículos bíblicos y ganaban el que más gafetes lindos hacía de los versículos bíblicos y los iba a colocar al baúl del tesoro, ¿verdad? Y que había alguien que tenía que encontrarlo. Entonces eran muchas de las actividades que se sensibilizaron.
Esta actividad extracurricular que incluyó hasta una competencia de maratón, relevos, básquetbol, fútbol. El béisbol es un poquito difícil por los espacios, pero por ejemplo, fútbol lo pueden jugar en un pequeño pedacito sin lastimarse. Ok. Entonces, se les hablaba de la palabra, se les motivaba y se les gratificaba. Aparte de darles un gafetito o un marbete con un versículo bíblico, también había premios. Entonces, cuando se le da premios a los niños, se emocionan por un dulcito. Ellos son felices. Una galletita, son felices, ¿verdad? Y más si es una galletita no común. Entonces ellos van, ¿con qué sabor tendrá esa galletita? ¿Va? Los más chiquititos. En cambio, con los alumnos ya de básicos, que estamos hablando de 13 años para arriba, con ellos es diferente. Con ellos se puede ver una película, hacer una tarde de cine, poporopos, agüita, y los chicos pues vamos a ver una película y después discutirla, se sensibiliza al niño, al joven, y se le conecta con Dios. ¿Sabe? La ventaja más preciosa que tuvimos en esto era de que los niños, el premio mayor era que tenían que ir a contar a sus papás de la palabra de Dios. Y tenían que regresar al establecimiento, porque esto se trabajó en escuelas y colegios. Estamos hablando de colegios pequeñitos de un área bastante lejana de la ciudad y escuelas públicas. Y entonces los niños tenían que regresar con un mensaje que cómo les sabía la historia que ellos le habían contado y vivido en el establecimiento y que les habían hablado de Dios. Tenían que ir a hablarle a sus papás también de Dios y regresar con un mensaje a sus papás que les había parecido que tuvieran un acercamiento con Dios. Fue una actividad maravillosa. Wow, qué bien. Mi experiencia en la iglesia, yo tuve niños el problema que se da, por decirlo así, no sé en todas las iglesias, dependiendo de la iglesia, si es pequeña, no podemos atender a los niños de una misma edad, sino que son diversidad de niños. Entonces tienen diferentes intereses, ¿verdad? Entonces lo que hacía yo era que mis aliados eran los más grandecitos para ayudarme con los más chiquitos. Y entonces los más chiquitos a veces no pueden pintar, no pueden recortar, entonces había que jalarlos para que nos apoyaran con ciertas actividades. Pero ¿qué pasaba ahí? Entonces colocaba las partes pedagógicas que trabajamos, como la gimnasia mental. ¿Qué es la gimnasia mental? Es la neurociencia, ayudarlos a que desarrollen y pongan más atención. También los motivaba a estos chicos, me recuerdo yo, cuando trabajamos la gimnasia mental, en algunas oportunidades trabajábamos figuras de papel. ¿Quién hacía más rápido una palomita? Ajá. ¿Qué sabe cómo se llama la palomita? Y todos, no, pues yo nunca he tenido una palomita. Bueno, pues es el Espíritu Santo, y empezábamos a hablar respecto a lo que quería llegar con el niño. Así era la dinámica de hacer la figura de papel, que tiene el origami, que es la palabra específica de papel. Así era como empezábamos con una dinámica y armábamos. Algo que les encantaba a los chicos y que lo vivimos muy bien fue el arca de Noé. Vamos a hacer una. Y todos vamos a dibujar. ¿Cuál es tu mascota? Y vamos a colocarlos ahí. Empezábamos a contar la historia en el barquito que yo ya llevaba. Entonces eso les motivaba muchísimo, ¿verdad? Y también a jugar los juegos normales, como por ejemplo la tenta, el electrizado que se jugaba en mi época, ¿verdad? Que ahora los niños ya no. Entonces, se les motivaba en la escuela bíblica. Lanzar la pelota, vamos a ver, ¿dónde dice ahí Jesús? Bueno, vamos a estar ahí con Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a conectarnos con Jesús. Es una razón de ser, ¿por qué voy a lanzar? ¿Por qué me voy a conectar? Esa era la idea. Y la pasaba muy bien con los niños, pero la pandemia vino y pues nos Maravilloso. Bueno, muchas de estas actividades pedagógicas o lúdicas posterior a la pandemia se han trasladado al ámbito digital. Pero hablando acerca de toda esta experiencia que nos ha contado y para resumir un poco a nuestra audiencia, efectivamente podemos utilizar estas estrategias pedagógicas, los juegos, los deportes, como usted bien nos ha explicado con esos ejemplos maravillosos, pueden ser para motivar a los niños, pueden ser para reforzar algo de nuestra enseñanza, puede ser como una herramienta para repetir lo que ya les habíamos dicho de una forma divertida. Ahora,
¿Cuáles ha visto usted como los principales obstáculos que se han encontrado en las iglesias cuando quieren incluir los deportes o las actividades curriculares, extracurriculares dentro de los programas de la iglesia? ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo puede usted darle quizás algún consejo? Primero, contarnos si ha tenido esa experiencia, cómo han afrontado esos obstáculos. Ahorita nos contó un poquito acerca de las diferencias de las edades y creo que ese es como uno de los obstáculos recurrentes en todas las iglesias, cuando una sola maestra tiene que atender a niños de muchas edades y ya nos compartió una forma de solucionarlo. ¿Qué otros obstáculos ha visto usted en la iglesia cuando se quieren incluir estas actividades curriculares en el contenido? ¿Y qué consejo le puede decir a nuestros hermanos que están escuchando durante esta edición? El primer obstáculo que me considero que es bastante recurrente, primero es el espacio. A veces no contamos con espacios amplios. En la iglesia de donde yo trabajé con los niños, pues sí había un gran espacio, pero a veces no habían, o no nos daban, no, como eran tantos grupos, no alcanzaban las herramientas como los conos, las pelotas, o los lacitos, o cosas así que íbamos a utilizar Sí. por los grandes grupos que se armaban. Entonces, los dos obstáculos primordiales son, uno, el espacio, y luego el recurso material para poder hacer diferentes tipos de actividades. Okay. Entonces, si nosotros tenemos esos dos problemas, podemos ingeniarnos dentro del salón de clases y hacer rincones, le digo yo, a los espacios como el que tengo aquí atrás, que podría ser el rincón del lanzamiento de básquet, y aquel otro rincón de la otra esquina, puede ser mi rincón, el de el mejor goleador de la clase. Hay algo que me encanta, es jugar a que íbamos en el barco de Jonás. Y el capitán dijo, ahí va Jonás, les cuento que ahí va Jonás. Y entonces el capitán dice, una tormenta, todos hagámonos a la derecha, todos a la izquierda, y así. Los niños la disfrutan, ¿verdad? Entonces, y se les va contando la historia, hasta cuando ya terminamos, analizamos y a ver el dulcito, ¿verdad? La galletita, el refresco. Entonces eso los hace felices. Perfecto, bien, de verdad que se nota que tiene muchísima experiencia en el trabajo y que lo disfruta. Estamos en ese mismo sentir, ese mismo corazón de que el trabajo con los niños sea alegre, sea divertido y que ellos interactúen con la palabra de Dios de estas formas tan divertidas. De verdad que estamos muy agradecidas, hermana Berilda, por su tiempo, por compartirnos estos tips prácticos de cómo podemos incluir estas actividades extracurriculares, estos juegos dentro de la enseñanza bíblica. Quisiera pedirle ahora a Shirley, que es nuestra catalizadora y representante de Avivemos allí en Guatemala, que nos pueda compartir un poco, Shirley, cuáles son los puntos de contacto en tu país, y cuéntanos también un poquito, danos como unas palabras o un reto a todos esos hermanos y ministerios que están viendo esta edición de Conexiones en toda América Latina, el Caribe, España. Claro que sí, pues se pueden comunicar con nosotros, estamos para servirles por medio de onehopgt@avivemos.net y también por medio del número 30 53 83 53. Allí vamos a estar nosotros atentos para poderles atender. Y bueno, hoy hemos escuchado una cantidad de tips muy buenos para atender a los niños, así que a los líderes de jóvenes que quieren implementar con los niños, que quieren ayudar a los niños a crecer en el Señor, yo les reto a que se equipen, a que puedan conocer mucho más. Hoy fue una pequeña cápsula de todo lo que pueden aprender. Y pues hay muchos ministerios, así como este. Hay una página que les invito a visitar, está acá, que es www.avivemos.net. Allí hay muchísimos recursos que les van a ayudar a desarrollar sus ministerios. Así como también hay una red Avivemos, esta es excelente, Astrid. Aquí ellos van a recibir una cantidad de boletines que les va a ayudar para el ministerio que están ustedes desarrollando. Gracias, Shirley. Licenciada Berilda, unas últimas palabras ya para despedirnos en esta edición de Conexión que nos pueda dar para todos los que están viendo este programa.
Bueno, la última palabrita es que les quiero decir que los niños van a buscar, van en búsqueda de un oasis, en donde van a ir a refrescarse, a sentirse en paz. No sabemos cómo vienen de su casa o cómo es su ambiente. Y nosotros somos los que tenemos que estar preparados para hacerlos vivir un momento excepcional y que ese momento excepcional, alegre, impactante, los conecte con Dios y que ellos cuando lleguen a casa y vean las circunstancias que le digan a su familia, sean ellos el pilar de decirle, papi, oremos, porque esa es la solución. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias, Shirley. Te voy a pedir si nos puedes cerrar esta edición con una muy breve oración. Muy bien, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por todas las herramientas, el conocimiento y por permitirnos, Señor, servirte llevando la palabra a estos niños y jóvenes de nuestras naciones. Hoy oramos por cada uno de estos líderes que tienen el sentir de llevar tu palabra, Señor, darle sabiduría, herramientas para que ellos puedan dar esas buenas noticias a cada niño y joven en su nación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, licenciada. Gracias, Shirley. A la orden. Por su tiempo. Gusto en conocerles. Y estamos en contacto desde Guatemala, toda nuestra audiencia. Hemos disfrutado hoy pues una edición maravillosa. Agradecemos por el tiempo que estuvieron conectados, a nuestras invitadas por participar y a ustedes por llegar hasta aquí al final de nuestra conexión del día de hoy. Recuerden que pueden encontrarnos en www.avivemos.net y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram o en nuestro canal de YouTube. Gracias por su conexión. Recuerden que cuando estén conectados con Avivemos, el despertar será una realidad. Dios les bendiga. Este programa es una presentación de Avivemos y One Hope. La palabra de Dios a cada niño.